Así como hubo el gobierno de Fujimori y Montesinos, ahora es el gobierno de Pedro Castillo y Vladimir Cerrón. Porque ¿quién puso al ministro de Energía? ¿Quién toma las decisiones? Esa es la pregunta que yo me hago. El señor que no iba a ser ni portero y que ahora decide quiénes están y quiénes no están en el gabinete. Lo que ha pasado el día de ayer en Las Bambas va a marcar un antes y un después. ¿Y por qué lo digo? Porque lo que estaba ocurriendo en estos años en Las Bambas era de alguna manera un referente. Era la muestra de cómo se podían hacer las cosas de manera adecuada para enfrentar la necesidad de explotar nuestros minerales sin que esto signifique tener la oposición de la población que termine en que esos recursos no se puedan sacar porque la gente no quiere. Como en Tía María y como en Conga, donde el mineral está enterrado y no se puede sacar porque la gente no quiere. ¿Cuál era la diferencia con Las Bambas? Que tenías comunidades campesinas que estuvieron dispuestas a ceder los territorios de sus ancestros para que se pueda extraer todo el mineral que estaba ahí debajo y se pueda hacer realidad el proyecto de Las Bambas para beneficio de todos los peruanos. Es un ejemplo lo de Las Bambas, de comuneros que se sientan a discutir y dicen, por supuesto que venga la minería, pero con toda razón piden que a cambio de eso los compensen adecuadamente, porque lo que están poniendo en manos de las compañías mineras concesionarias y del Estado son miles de millones de dólares y tienen derecho a recibir una compensación por eso que están haciendo. Y se avanzó con mucha dificultad, pero todo el tiempo con el espíritu de que el proyecto minero debe ir para adelante, de que esa es la prioridad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Entregan el terreno de Fuerabamba para que ahí esté en este momento explotándose la primera fase del proyecto Las Bambas. Y a cambio de eso les entregan, entre otras cosas, en permuta un terreno donde se construye la pequeña ciudad de Nueva Fuerabamba. Pero ¿cuál es el problema? Alguien hace las cosas mal. Los dueños originales de Nueva Fuerabamba dicen no nos han compensado adecuadamente por ese terreno. El procedimiento de registro de esos terrenos como propiedad de la comunidad de Fuerabamba, entiendo, ni siquiera se ha terminado en registros públicos y finalmente los comuneros propietarios originales de ese territorio, los comuneros de Chila, ocupan los terrenos de la comunidad de Fuerabamba, que ya entregaron sus terrenos a Las Bambas y que no pueden usar los terrenos que les han dado a cambio. Entonces se irritan, se indignan por ese y por muchísimos otros incumplimientos de compromisos adquiridos. Y esto termina en que deciden ocupar el territorio de Las Bambas, el territorio de lo que fuera originalmente su comunidad. ¿Cómo se resuelve este tema? Sentándose a la mesa a hablar, como se ha hecho hasta ahora, con responsabilidad, con funcionarios del Estado que no se pongan de perfil, sino que sean los garantes de que se hagan compromisos y se cumplan. Porque lo que tienes al frente no son enemigos de la minería, es gente a la que le debemos agradecer que haya minería en el Perú, porque están haciendo sacrificios por eso y por supuesto tienen derecho a tener una compensación. Y hay gente que no lo entiende. ¿Y qué hace el gobierno del profesor Pedro Castillo con este señor Carlos Palacio, ministro de Energía, que es el principal responsable de esto? Porque para eso es ministro de Energía. Resolver el problema. Sentarse en la mesa antes de que explote socialmente. Y esto era posible, esto no tiene días. Esto en algunos casos y en algunos puntos no tiene meses, tiene años sin resolverse. Y se resuelve forzando a que se cumplan los compromisos, buscando términos de entendimiento a los que las comunidades están dispuestas. ¿Y cuál es la respuesta del gobierno del profesor Pedro Castillo? Que a estas alturas ya no es pues el gobierno del profesor Pedro Castillo. Así como hubo el gobierno de Fujimori y Montesinos, ahora es el gobierno de Pedro Castillo y Vladimir Cerrón. Porque ¿quién puso al ministro de Energía? ¿Quién toma las decisiones? Esa es la pregunta que yo me hago. El señor que no iba a ser ni portero y que ahora decide quiénes están y quiénes no están en el gabinete.
¿Y cuál es la orientación política del gobierno que de la noche a la mañana ha decidido que ahora sí hacer una asamblea constituyente es un asunto de vida o muerte, pero que en la práctica está actuando exactamente igual que el gobierno de Toledo, que el gobierno de Alan García, que el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, que el gobierno de Ollanta Humala y de Pedro Pablo Kuczynski están haciendo lo mismo? Y le están haciendo un daño a construir esa relación entre las comunidades y la necesidad de la explotación minera, que es indispensable, que haya concierto, que haya acuerdo, que la gente sienta que la llegada de la minería les va a cambiar la vida positivamente y que no se creen heridas como las que han creado el día de ayer. Son unos irresponsables por lo que han hecho el día de ayer. Y vamos a pagar las consecuencias de esa irresponsabilidad. Yo creo que estamos en un punto sinceramente crítico porque se está tocando algo que es muy grave. ¿Cuál es el mensaje que le estamos dando a las comunidades que están dispuestas a apoyar el desarrollo de la minería? Vamos a hacer minería en tu comunidad, vamos a firmar compromisos, no los vamos a cumplir y cuando te quejes te vamos a meter bala y te vamos a sacar a barazos. ¿Ese es el mensaje que le está dando el gobierno del pueblo a los comuneros? ¿Ese es el mensaje? ¿Eso es lo que va a arreglar las cosas en el Perú? O sea, yo lamento profundamente lo que ha ocurrido el día de ayer y lamento que durante años acá en Exitosa hemos estado hablando sobre la necesidad de aprender de lo que estaba pasando en las Bambas, de garantizar que ese proyecto continúe con ese espíritu de diálogo y de entendimiento y que esto se extienda a todo el país. Y lo que han hecho ayer es una herida en ese proceso, no se dan cuenta de la gravísima irresponsabilidad de haber llegado las cosas a esta situación. Algunos dirán, está mal que la comunidad tome, sí pues, pero lamentablemente la gente llega a extremos cuando no la escuchan, cuando no la atienden, cuando los funcionarios o tienen otras cosas más importantes que hacer o no tienen ni idea de lo que está pasando. Cuando llega el ministro a preguntar qué es lo que está pasando ahí, a enterarse, cuando lo que tiene que hacer es llegar a resolver. Ayer la gente esperaba que llegara el ministro de Energía a resolver el problema y quien llegó fue la policía. Sinceramente, estamos en una situación sumamente crítica a la que además se agrega un elemento adicional. Y con esto termino. El día de ayer la señora Karelyn López, que era pública y conocidamente una concurrente asidua a Palacio de Gobierno, ha hecho ante la Comisión de Fiscalización del Congreso cargos muy graves contra el presidente de la República. Tiene que acreditar lo que ha dicho, pero no es ella de quien depende si lo que decidir si lo que ha dicho es verdad o es mentira. Tampoco depende de los congresistas. Tampoco depende de los medios de comunicación, de los opinólogos, ni tampoco depende de quienes están a favor del gobierno. Depende de una institución que para eso se creó en el Perú, que se llama Ministerio Público. Y en este caso en particular depende del fiscal de la Nación, que se llama Pablo Sánchez. La fiscal Zoraida Ábalos llegó a la conclusión que en base a cosas como la que ha dicho la señora Karelyn López, se justifica una investigación sobre el profesor Pedro Castillo y su presunta implicancia en los casos de corrupción que aparentemente han ocurrido en Palacio de Gobierno, en el despacho presidencial. Pero sin embargo, decidió que las diligencias se van a hacer en el 2026. Bueno, eso lo tiene que cambiar ahora el doctor Pablo Sánchez. Tiene la atribución constitucional para hacerlo y los peruanos tenemos el derecho y él tiene la obligación de saber la verdad, de hacer la investigación y las indagaciones que haya que hacerse ahora y que, insisto, la respuesta a lo que ha dicho la señora Karelyn López ayer nos la dé la institución que una democracia como en la que vivimos le corresponde solamente al Ministerio Público. Y esa investigación, por el bien del presidente, por el bien del Perú, por el bien de la democracia, tiene que hacerse ahora. Esa investigación no puede esperar más.